Muy buenos días, comunidad de Duo QC, bienvenidos a esta nueva charla Chef Talks 2020, es la octava del año. Esta oportunidad vamos a viajar a lo dulce, a sabores que nos van a recordar nuestra niñez. Para esto tenemos una gran invitada, tremenda chef pastelera, tremenda persona también, la hemos conocido a través de redes sociales, está haciendo un gran trabajo para que después la sigan. Ella es nacida acá en la quinta región, Viña del Mar. Luego se fue a vivir ya a estudiar a Santiago, así que vamos a tener una grata charla. Nos va a contar su experiencia, dónde trabajó, qué es lo que ha hecho ahora, cuáles son sus emprendimientos, cuáles han sido sus cursos, etcétera. Así que sin más, y bienvenido a todos, alumnos, docentes, colegas, amigos, familia. Chef Talks 2020, los dejo con ustedes a Camila Fiol. Adelante, Camila. Cami, tu micrófono. Ahí sí, ahora sí, perdón. Hola, buenos días a todos, gracias por asistir. Bueno, les voy a contar mi historia y la verdad es como súper raro como hablar de mí misma, porque yo doy muchas clases y paso viajando, pero nunca hablo de mí, entonces como, bueno, siempre hay una primera vez. Como dijo Alan, yo soy Viña Marina, soy pastelera, y una vez que me gradué del colegio, por motivos personales de mi familia, nos mudamos a Santiago. Y en Santiago había un montón de lugares donde estudiar gastronomía. Y al final terminé estudiando en la École por unos años. Después me fui a Francia y volví. A ver. Un segundo. Ahí sí. Volví. Y yo no tenía claro la verdad si quería ser cocinera, ser pastelera, porque siempre me gustó el mundo de la gastronomía. Siempre cuando chica hacía queques, vendía brownies en el colegio, pero después me metí por lo salado. Y después dije, ¿dulce o salado? Y al final me tiré tirando por lo salado, porque no sé, como que nunca me llamó la atención esto de las tortas, del fondant, de la escultura de chocolate. Y dije, ya, a la cocina. Y luego mi primer trabajo, bueno, mi segundo, es que el primero fue tan cortito, empecé a trabajar en la cocina salada en el Hotel W cuando fue su apertura el 2009. Estuve alrededor de un año exactamente, más o menos, y trabajé en el área de banquetes. En el área de banquetes comencé en el cuarto caliente, pero la verdad es como que no me mató mucho, porque como eran eventos muy grandes, muchas cosas ya venían hechas, entonces era como solo recalentar y dije, mejor me voy a cuarto frío. Y en cuarto frío era mucho más diferente. Hacíamos como todo desde cero. Era mucho más mise en place y bueno, ahí al final aprendí a trabajar al por mayor, porque no es lo mismo trabajar en un restaurante pequeño que en un banquete para, estábamos hablando de 5 personas, 50 personas, 500 personas, no es lo mismo, las preparaciones van cambiando, es todo un mundo diferente. Y luego, bueno, ahí estoy a la derecha, y justo el que está arriba, el Felipe, él trabajaba también en Boragó, y me dijo que ahí estaban buscando personas en cuarto frío. Yo dije, ya. Y de un día a otro, terminé trabajando en el restaurante Boragó. Me contrataron como ayudante de primeros. Primeros es el área donde se hacen las entradas, picas y pan, que es como lo que te dan antes de cuando tú te sientas, como el pancito. Bueno, en este caso no había pebre, pero era un poco más moderno. Trabajé ahí por varios meses en el área fría. Era bien entretenido, la verdad, aprendí un montón. Pero luego tuve un accidente mientras trabajaba ahí, fue bien feo. Al final, el resumen es que me caí con un rack de copas y me terminé atravesando una copa con una mano.
y me tuvieron que operar al día siguiente, me corté todos los tendones de los nervios, etc. Tuve terapia 6 meses, después me operaron de nuevo, y de hecho tenía hasta enyesada, tenía que dormir sentada. Después me hicieron como una prótesis falsa que iba encima, y al final, no sé, como que caí en una depresión inmensa porque no estuve mucho tiempo sin poder trabajar. Mi mano ya no era la misma, tenía 1/3 de fuerza de la que tenía antes. Bueno, hasta el día de hoy me quedo como medio chueca. Y nunca más pude volver a usar el cuchillo. Entonces dije, ¿qué hago acá? Y justo, por coincidencia, ya me dieron de alta, terapia ocupacional, y me dijeron, la jefa de pastelería se va a ir. Y yo dije por detrás, por favor, ¿me pueden meter a la pastelería? Porque no puedo volver a usar un cuchillo. Y en la pastelería no se usaba cuchillo prácticamente. Era manga pastelera, cuchara y las manos. Y me dijeron, ya, te vamos a poner a prueba por un mes. Estuve a prueba por un mes y quedé como jefa de pastelería hasta el 2002. Y para mí, al final, yo siempre digo que manguear fue mi terapia. Hasta el día de hoy yo no uso cuchillo, o sea, a lo más como para cortar las calugas o el cabito de la frutilla, pero no... Como que manguear y la pastelería fue mi terapia, porque al final la pastelería que vi acá era muy diferente a la que vi en los restaurantes donde trabajé antes. Era como mucho más delicada, mucho más enfocada en los dulces, en los petit fours y en la heladería. Y yo dije, esto es lo que me gusta. Luego, bueno, estos son unos platos que cada vez tenía como más chip libre, tenía más libertades de crear postres. Estos son algunos de los que creé durante mi estadía ahí en la pastelería. Por ejemplo, este yo lo llamaba chirimoya, no, sí, en vez de chirimoya alegre se llamaba chirimoya contenta porque tenía mandarina en vez de naranja. Si se fijan, son puros sabores, tratar de que la mayoría sean endémicos de Chile. Este es un postre que creé para una cena, que cuando vinieron los cocineros del restaurante Mugaritz de España, hicimos una cena como platos intermedios de Boragó y Mugaritz, y este fue el postre que me tocó, que era al final como un dulce papa bruja con un helado de maqui con yogur. Este también tiene un aire de quillay, por ejemplo, tiene técnicas diferentes y al final hay que tratar de no tanto manipular los alimentos. Entonces, se fijan, hay castañas crudas, murtas crudas, o sea, perdón, nueces garrapiñadas y dulce membrillo hecho en el restaurante. Betarraga, manjar y requesón de cabra. Al final, siempre como que yo me adapté a trabajar con lo que hay, porque hay muchos restaurantes que tienen una carta fija. Por ejemplo, tienen ingredientes todo el año, aunque ese ingrediente no sea temporada, pero en el restaurante llegaban ingredientes y armábamos un menú dependiendo de lo que había. Y habían días de que un día el menú era diferente al otro día y se iba acomodando, o también se iba acomodando a las personas. Si esa persona comió hace un mes en el restaurante, se trata de cambiar todos los platos para que la persona no tenga un menú totalmente diferente y sea como una otra experiencia. Este era un helado de frutilla blanca, la frutilla blanca de Purén, que la temporada dura alrededor de un mes, en diciembre más o menos, al año. Vainilla y hierbas ácidas para dar un contraste. Un helado de leche de oveja con ruibarbo, era una granita de ruibarbo crudo, ruibarbo confitado y rumex acetosela para darle un poquito de acidez. Marshmallow de suero de leche de oveja con una espuma de murta, también un poco de rumex, murta cruda. Un helado de licor de araucano de Valparaíso con piñones garrapiñados con harina tostada y otras cositas por ahí. Bueno, este postre fue uno de los últimos que hice. Era muy rico, porque era con helado de bellota. La bellota tiene como ese sabor a eco, como café de trigo. Lo café que parece madera, bueno, se llamaba madera, son zanahorias nixtamalizadas en un almíbar de cacao.
Y justo antes de irme, a Rodolfo lo habían llamado para un congreso en Italia, donde tenía que hacer un plato. Y me dijo, ya Camila, vamos y hacemos el postre. Y terminé haciendo este postre para una cena bien grande, donde todos los comensales eran periodistas y chefs famosillos en Europa. Así que también fue una tremenda experiencia. Bueno, esta foto me la sacaron para un libro. Ni siquiera me acuerdo que estaba sacando ahí. De hecho, yo ni me enteré que me sacaron la foto, la vi como después. También tuve la oportunidad de que Jordi Roca fue a hacer una cena de menú degustación de sus postres y me había mandado las recetas con anticipación y le tuve que ayudar a hacer los postres. Así que también fue otra gran experiencia. Y luego dije, después de 2 años y medio en el restaurante, como que sentí que ya me había estancado, porque también fue mi primer lugar donde trabajé en una pastelería y quería ver otro mundo, porque dentro de la pastelería hay muchas cosas. Y como que yo al final de Borago dije, ya, a mí esto es lo que me gusta, los helados y los dulces, porque al final, como comensal, me gusta más comerme 10 cosas pequeñitas, diferentes, con 10 texturas diferentes, que, no sé, algo grande. Y después abrió Canela Patisserie, donde trabajé alrededor de 1 año, donde, bueno, habían almuerzos, donde se hacían postres, casi todos como en vasito, tortas, pasteles, y empecé ahí a hacer como más petit fours, donde hacía los macarrones, a veces marshmallows, y cosas así. Luego, con un grupo de amigos, cocineros, hicimos taller de raíz, que, bueno, eran puros hombres como que enfocados como esto de la recolección y todo esto verde que como que se puso de moda en ese entonces. Y yo estaba encargada de hacer todo lo dulce. O sea, ellos me decían, queremos, me tiraban ideas. O sea, me tiraban ingredientes y yo tenía que hacer algo con eso. En el taller hacíamos muchas cosas. Por ejemplo, lo de abajo son cervezas. Empezamos a hacer cerveza, tomamos un curso. Y las de tapa roja son de murta. Y las de tapa, creo que era morada o verde, no me acuerdo, eran de arrayán. Entonces empezamos a hacer cosas así. La de la derecha es una cena que hicimos en el herbarium. Hicimos varias cenas. Por ejemplo, las de abajo, la de la izquierda, es una que hicimos en el estacionamiento de una clínica de noche. Entonces imagínense en un estacionamiento vacío con todas las mesas. Era al final una experiencia. La de la derecha era la mesa del herbarium, ahí en la mitad. Y por ejemplo, el de arriba me dijeron, queremos petit four de pino y cochayuyo. Entonces el macarrón es un macarrón de pino, que tiene pino con un marshmallow de pino y una caluga de cochayuyo. Bueno, el hito más grande de este taller fue que hicimos, así como dijimos, hagamos una parrillada. Hicimos esto que se llama parrillada Luca, en el intercomunal. Y la gracia es que cada plato salía Luca. Cada uno tenía una estación de parrilla y nos dijimos ya, ¿cuánta gente va a ir? 100 personas. Y terminaron asistiendo cientos de personas, donde la gran mayoría era del rubro gastronómico, y nos fue súper bien. Porque más de que vender todo, fue como una experiencia de que estaban todos contentos, todos, porque nosotros hicimos todo. Por ejemplo, las cervezas, hicimos chocolate caliente, donde yo aparte hice los marshmallows de maracuyá para ponerles encima, como quequitos. Yo estaba a cargo de la estación de fruta, o sea, de postres, donde al final era fruta de la parrilla, y tú escogías un tipo de helado, que era un sherbet de mandarina o un helado de harina tostada, con un crumble. Y al final, todos los que nos ayudaron eran todos amigos, fue más que nada como un carrete de cocineros, donde la pasamos súper bien y después tratamos de repetirlo, pero como que no resultó bien porque lo tuvimos que hacer como en un lugar techado y fue, no sé, como que no terminó bien. Y después de eso dije, me voy a tirar sola, porque al final como que no
dije, este no es lo mío, como que ya yo estaba apañando y ayudando, pero no, como que no me veía en esto. Así que dije, ya, voy a tirar con los dulces, que era lo que empecé a pensar, a darle una vuelta cuando estaba en Moragol el 2012. Y nació Fiol Dulcería, donde empecé a experimentar. Por ejemplo, estas son unas gomitas de papaya. Esto eran como un híbrido, como de unas calugas, de caramelo, vainilla. Empecé a hacer los macarrones, pero con otros sabores. Estos eran de cacao con chocolate blanco, mandarina y dulce de membrillo. Y empecé a vender en ferias. Una amiga me dio un contacto a través de la Municipalidad de Providencia. Y esta fue una primera feria, la verdad fue como de un día a otro. Y empecé a hacer dulces y los vendía. Y la verdad es que me fue súper bien. Fue algo súper chiquitito, pero dije, ah, qué choro. Además fue como que nadie acá vende cosas así. O sea, todos venden calugas, pero calugas con sabores súper clásicos. O venden macarrones, pero como que nadie vende todo y esto hecho a mano, sin esencias artificiales, sin colorantes artificiales, con mezclas más choras. Empecé a hacer eventos, me empezaron a llamar de Nespresso, de Baileys, entonces tenía que hacer los cócteles dulces, por ejemplo, macarrón de crème brûlée de Baileys, con fudge, con almendra y vainilla, marshmallow, caluga, porque eso era lo que querían. Para el BCI, me dijeron para todos los trabajadores del BCI si les podía, me lo hicieron 2 veces, hacer macarrones con, bueno, el sabor no importaba, pero igual tenía que tener un sentido, por ejemplo el amarillo era de maracuyá. Y empecé a hacer helados. Este era un helado de marshmallow, donde hacía un marshmallow, lo quemaba, esa era la base del helado, y le ponía marshmallows de vainilla encima. Entonces también tenía de zapallo con naranja, de navegado, pero igual tenía, en ese entonces era una maquinita pequeña y la producción era muy limitada. Y después abrió el restaurante Naoki en Vitacura el 2014, y antes de que abriera me contactaron a través, porque me conocieron en la parrilla de Luca y les gustó mi trabajo, si les podía hacer la carta de postre. Entonces le hice una carta de postre y le vendía los postres ya hechos. Por ejemplo, el de la foto es el segundo, que es de frutillas en almíbar en vinagre de arroz, con un helado de wasabi y arroz inflado caramelizado. Y también iban variando también por temporada, habían paletas de helado, cosas en vasito. Como la cocina era pequeña, tenían que ser postres como rápidos, que ya estuvieran montados o rápidos de montar. Luego aparecí en la revista española Pastel Revolution, donde igual me dio como un gran impulso, más que nada con los pasteleros internacionales, porque acá en Chile como que esa revista no llega. Ahora se está haciendo más conocida, pero estoy hablando del 2013 sacamos las fotos, entonces como que no, y salió en enero del 2014. Y al final, yo siempre he dicho acá en Chile, tú sales en una revista y terminas saliendo en todas. Y que en menos de un año aparecí en un montón de revistas, por ejemplo, La Portada de la Mujer, en varias de gastronomía, aunque la mayoría en ese entonces eran como suplementos dentro de periódicos y cosas así. Y esto me dio un gran impulso también, porque se notaba que a la gente le gustaba mi trabajo y que era un poco más diferente de lo que estaba haciendo el resto, como marcar la diferencia. Siempre me ha gustado eso, como alejarme un poco de las tendencias. Y nacieron las cajitas de dulces. Bueno, si se fijan, es todo un proceso, como que al final uno empieza ya cocina, pastelería, ya pastelería. ¿Pastelería qué? Postres, después no, dulce, después de los dulces como venta, mercado. Entonces como todo un proceso. De hecho, hasta el día de hoy ha sido un proceso. Y empecé a vender cajitas de dulces, donde hasta el día de hoy ha evolucionado y después van a ver la evolución. Estas fueron las primeras. Igual, incluso hasta los mismos productos han cambiado.
Hay unos que se han ido, hay unos que se han modificado, etc. Luego, cuando la dulcería tenía 1 año, se me dio la oportunidad de ir a España al Basque Culinary Center. Estaban haciendo la primera generación del máster de pastelería y había quedado y todo. Y dije, ya, esta es una gran oportunidad. Pero al final el máster era de 3 a 8 de la tarde. Y yo decía, ¿y qué voy a hacer el resto del día? ¿Qué hago en la mañana? Y esto fue de un día a otro que yo no tenía dinero. O sea, yo necesitaba sobrevivir. La cosa es que dije, ya, necesito buscar un trabajo o algo, y resulta que en el BAF casi todos los másters tienen becas. O sea, uno trabaja en el horario donde uno no estudia. Y había una beca que era de trabajar el máster y hacer la mise en place de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Después se almorzaba y después estaba el máster. Y dentro de todas las becas, escogí esta, hice la entrevista y quedé. Entonces empecé a trabajar en el mismo máster. Entonces era como hacer el máster 2 veces. Y aprendí un montón porque es muy diferente. Además estamos hablando de que es la única universidad de ciencias gastronómicas de Europa. Y ves otros ingredientes, ves otras preparaciones. Es como otro mundo. Ahí estoy con mis compañeros cuando nos graduamos. Igual estamos hablando que el máster dura 6 meses. Y me dijeron que si quería quedarme como ayudante para el siguiente máster. Pero yo dije, ya, pero el otro máster es en 6 meses más, ¿qué voy a hacer en 6 meses? Me dijeron que había un cupo en el I+D, otra beca, pero esta era beca full time, entonces me pagaban el doble. Y yo dije, ya. Entonces terminé el máster y me fui al I+D. Bueno, en este caso era I+D+I, que es Investigación, Desarrollo e Innovación. Al final quedé yo porque en la entrevista te pedían un montón de cosas y además saber inglés. Entonces las otras personas como que no sabían inglés. Y terminé escribiendo 2 papers científicos para el International Journal of Gastronomy and Food Science, que era todo en inglés. Uno era sobre heladería, más que heladería era tomar un helado, cómo hacer un helado que no tuviera el sabor, porque al final uno se come un helado y sabe a leche, generalmente. Cómo hacer un helado que no sepa lácteo, y al final la mayoría de la cantidad de grasa de un helado es grasa láctea. Estamos hablando de 8% del helado, de 80 gramos en 1 kilo de mezcla. Entonces, ¿cómo hacer? Si yo quiero hacer el helado, por ejemplo, de aceite de oliva, ¿cómo hago para tener un helado sin que no sepa a lácteo y tenga mucho aceite de oliva? Entonces, hicimos esto con que era el profesor en el máster, César Romero, y después hice otro de cómo hacer queso, o sea, como queso, en vez de, cuando uno hace queso, uno utiliza el cuajo animal, pero se descubrió, bueno, se ha usado por mucho tiempo en el País Vasco, de usar la ortiga en vez del cuajo. O sea, leche, ortiga, y voy a tener un quesito. Entonces también estuve ahí haciendo por muchos meses quesitos de diferentes formas y escribiendo el paper. Luego me dijeron si quería volver como profesora en el máster de pastelería. Y yo dije, obvio, es una tremenda oportunidad. De hecho, era la única mujer profesora, era la única profesora en el área de cocina que era mujer y además de Latinoamérica. Y me dijeron, ya, pero te tienes que ir a Chile y cambiar la visa, porque ahí tenía otro tipo de visa. Y me fui por 3 meses a Chile, pero después dije, lo mismo, yo me aburro si no trabajo. Y dije, que voy a tener 3 meses, y me acordé de las ferias. Entonces me puse antes de llegar a Chile a investigar por ferias. Y justo me contactaron de que estaba esta feria que se llamaba Mastica. Y si se fijan, esta fue como Fielducería 2.0, donde todo lo aprendido
y además me compré un montón de moldes que traje a Chile. Si se fijan, la feria ya el stand es completamente diferente, tiene muchos más productos, mucha más variedad. Entonces este fue mi trabajo en estos 3 meses en el 2016, mientras esperaba que me cambiara la visa. Y me fue tan bien, y de hecho salí en un montón de páginas en la radio, en la tele, en periódicos, en revistas. La gente iba y tenía filas de filas. Y yo dije, esto es lo que quiero hacer para siempre. Bueno, ahí salí en la tele con el doctor Pichanga. Y después de eso me devolví a España, porque se terminaron los 3 meses, pero me sirvió para saber de que yo iba a volver como profesora al VAS, iba a trabajar un tiempo, pero yo me iba a volver sí o sí a Chile a volver con la dulcería. Con el máster todos los años teníamos la suerte de, porque el máster tenía un convenio con Cacao Barry. Entonces todos los años íbamos a la fábrica de chocolate que se encontraba en París. Y bueno, fui 4 años seguidos a la fábrica y era súper entretenido porque tú llegabas a este pueblo fuera de París y todo olía a chocolate. Y entrabas a la fábrica y veías las máquinas. Era como una experiencia súper bonita. Y también todos los años se hacía una masterclass con Miquel Guarro, donde hacía como preparaciones con el chocolate. Y todos los alumnos se iban contentos y además íbamos una semana entera a París y entonces como que coordinaba un tour por todas las pastelerías de París y las tiendas de gastronomía, porque allá, si les gusta la pastelería, o sea, un sí o sí, hay que ir a París una semana a comer postres. O sea, postres, pasteles, allá están todos los moldes que uno se imagina, es como otro mundo. Y después también seguía como medio metida en el I+D, entonces me preguntaron si podíamos hacer como para la revista Dulce y Paz, escribir algo como entre un híbrido entre la pastelería y el I+D, que era hacer como recetas, pero formuladas, con plantas hierbas silvestres comestibles, porque justo cuando yo me fui del I+D, dejé a medias, estaba escribiendo como el catálogo de hierbas silvestres comestibles del País Vasco. Entonces se hizo como un híbrido de eso, y por ejemplo a la derecha es un pastelito que hice, que era de mousse de bellota, y con chocolate, y ¿qué más tenía? Esas son hojitas de roble encurtidas. Y luego pasó el tiempo, y dije, ya, es hora de volver. Volví a principios del 2018 con todo. Y como todo el mundo se dio cuenta que volví, de sorpresa aparecía la portada de Placeres, no tenía idea. O sea, me habían sacado una foto y había hecho un artículo, pero eran unas recetas. Y de repente veo que me etiquetan y era en la portada. Así que para mí fue como súper llenador, porque yo llegué a Chile así, sin nada, más que sin nada. Yo volví con 500 kilos, estábamos hablando de media tonelada de cosas, porque yo sabía que quería volver, entonces me compré todos los libros de cocina, de pastelería que acá no venden, todos los moldes, y me traje ingredientes, o sea, mandé 7 cajas de 30 kilos y me vine en el avión con 7 maletas, porque dije, esto sí o sí. Y me invitaron al ñam, que justo era no me acuerdo si era en marzo, abril, por ahí, y me pidieron hacer una clase, una cena, con la Fernanda Fuentes y la Pilar Rodríguez, y un stand en el mercado. La clase dije no porque era demasiado trabajo, porque además el mercado eran 4 días, era mucha mise en place, pero, o sea, es súper cansador, pero súper entretenido. Bueno, y hasta el día de hoy, paralelamente, he hecho muchas clases. Por ejemplo, he hecho capacitaciones, la Majás de Pirque, al Dreams de Valdivia, a la UASI de San Pedro.
hasta el día de hoy doy clases en el Cordon Bleu, en Brand Academy. Brand Academy es como más para las personas que, o sea, mis alumnos son más personas que hacen pastelería o venden pastelería o les gusta, pero nunca estudiaron profesionalmente. Entonces mis clases son más teóricas y técnicas. No es como generalmente tú vas a una clase y te enseñan a hacer un bizcocho, ya, un bizcocho con una crema. En mis clases ya, vamos a ver este bizcocho, pero ¿qué hace cada ingrediente en el bizcocho? ¿Qué aporta? Si lo quieres hacer sin harina, si lo quieres hacer de chocolate, ¿cómo lo reemplazas? Es como para que empiecen a crear recetas por ellos mismos y no empiecen a hacer las mismas recetas, porque al final, generalmente si tú tomas una receta y la cambias, no te va a resultar, pero tú no vas a saber por qué. Entonces la gracia de mis clases es enseñarte a modificar y qué hace cada cosa en la receta. El año pasado fui a dar una charla, bueno, una clase en Buenos Aires, a la Feria Masticar. Di 2 clases en México, en el DF y Monterrey, donde iba a ir este año también, pero se supone que en marzo y pasó la pandemia y tenía un montón de viajes a Quito, Buenos Aires, México, Punta Arenas, y yo creo que todo se va a correr para el próximo año. Y justo antes de la pandemia tuve que ir a dar una ponencia y unas clases a un congreso que se llama Latitud Cero en Quito, en Ecuador, donde se hace todos los años, pero este año fue como edición Mujeres Latinoamericanas en la Gastronomía, y me llamaron para representar a Chile. Y fue una experiencia súper linda. Bueno, y también lo que les contaba de talleres, viajo mucho dentro de Chile, sobre todo Punta Arenas, Valparaíso, Viña, etc. Ahí estoy en una clase en el volcán. Este es el volcán de Viña. Y esta es en Valparaíso, donde voy por lo menos 2 veces al año. Después nacieron las cajitas. O sea, fue como un poco la evolución de las cajitas, si se fijan. Donde ahora hay más productos, más combinaciones, y tiene todo mucho más detalle. Y acá hay algunos productos, por ejemplo, este es el macarrón que más se vende. Yo siempre trato de cambiar todos los productos por temporada. A veces tú vas y 2 semanas después no está ese producto y hay otro, pero cambia el sabor. Pero hay ciertos productos que trato de mantener porque son los que más se venden, y a veces la gente vuelve y dice, ¿y no tienes este? Y como que desilusionan un poco. Este es el macarrón, que es un macarrón de almendras de nuez, tiene un ganache de queso azul, y el centro es como una mermelada de pera con chancaca. Los marshmallows, yo siempre he encontrado los marshmallows, a mí me encantan. Yo siempre he sido tan fome como la sustancia de anís y colorante. Y dije, ¿cómo lo hacemos para que darle como un 2.0? Y después dije, ya, rellenarlo. Pero rellenarlos ¿cómo? Y después se me ocurrió hacer esta técnica. Y generalmente lo hago con una mermelada un poco más ácida, o también con puré de castaña, o a veces ganache. Entonces este es uno relleno de murta y harina tostada. Entonces aquí, si se fijan, está bien presente el producto chileno, porque también tengo varias líneas. Está la chilena, la extranjera, para que mucha gente de Chile conozca productos que yo sé que nunca van a ver en la vida, y los clásicos, porque siempre está la persona clásica de que le gusta chocolate, frambuesa, frutilla, pistacho. Estas son unas chocolatinas de frambuesa con chocolate blanco, avellana y yogur. La gracia es que este molde de frambuesa los hice yo, con silicona alimentaria y frambuesas de verdad. Entonces como que me gusta dar como una vuelta a todo, que no sea tan simple, o que tú veas el producto y sepas que lo hice yo. Menos de maracuyá con chocolate y coco. Esta es la caluga de tuétano ahumado, el bone marrow, o ¿cómo se llama? Tenía otro nombre, con vainilla de Madagascar. Esta la hice porque la hice para un evento y me quedó gustando, y a la gente también. Como que la gente veía, los cocineros más que nada. Porque una persona normal,
señora, una abuelita, como que no. Entonces ahí como que empecé a experimentar más con sabores más exóticos. O gomita de mora silvestre con acheto balsámico. Entonces hay personas que les gusta experimentar y otras que no. Entonces por eso trato de tener también clásicos, los un poco más exóticos. Bueno, en España se comía mucho turrón. Y entonces este es como un híbrido de 2 turrones que hice, que al final es como hacer un mazapán de maní con una oblea. Tiene manjar, naranja y está aquí sopleteado como una crème brûlée. Y en el típico envase como de juego de maní de la calle. Este es una de las últimas invenciones. Hice varias pruebas y la verdad es que quedó súper bueno. Es un turrón nougat de chocolate negro, o sea, es pasta de cacao, con crispy de maracuyá, anís y abatonca. Caramelos blandos de calafate y jazmín. Por ejemplo, van a ver que tengo muchos productos como de la Patagonia, porque cada vez que voy a Punta Arenas, me llevo una maleta vacía, la lleno de ruibarbo, calafate, grosellas, zarzaparrillas, y me la traigo a Santiago y proceso todo y los porciono y los congelo para así tener todo el año. También me traigo murtas de Valdivia. Esta es una galleta que si uno la lee como que las personas clásicas como que no les gusta, pero cuando la vendo me compran una y después me compran 20, porque para mí es como umami puro. Grana padano, o sea, tiene queso, chocolate, leche, vainilla y sal. Es una bomba de sabor. Y esta es la última cajita, la 3.0, aunque igual ahora ha evolucionado un poquito en algunos papeles, hice ahora otros tipos de dulces, también está el turrón de chocolate que no está en la foto, donde hay gomitas, calugas, masticables, polvorones, turrones. Los masticables, empecé a hacerlos y después como que los dejé olvidados y ahora como que volví, porque es como muy diferente a una caluga, al final es como saber a fruta pura. Si se fijan, cada dulce tiene 2 sabores en este caso. A mí me gusta siempre trabajar con 2, máximo 3 sabores, porque siempre del cuarto en adelante como que se pierden, como que pones el nombre por poner un nombre para que se vea más bonito, pero al final en boca, si tú te lo comes, no vas a sentir el resto de los sabores. Entonces, por eso prefiero tratar de usar 2 sabores más o menos. Entonces, si se fijan, frambuesa y yuzu, que es un cítrico japonés, maracuyá y jengibre, tratar de, como al final la confitería es mucho azúcar, tratar de equilibrarla con harta acidez y sabores más fuertes. Y también que todos tengan un color diferente, porque en la cajita si tienes 2 masticables rojos, o sea, muy rojos, o 2 amarillos, para que sepas cuál es cuál. El masticable de la izquierda es el de sésamo negro con miel y naranja, que es uno de mis favoritos. Ahora hice varios para la próxima venta de dulces. Las calugas también, sí, las tuve desde el principio, pero en un principio eran menos y eran mucho más clásicas. Ahora si se fijan, hay, no sé, la que más se vende, y, bueno, hay 2 que nunca se han ido, que es la de miel de ulmo con romero y la de cacao con nabatonca, chancaca y sal de cahuil. El resto como que siempre ha ido variando, pero estas 2 son como las favoritas del público al final. Las gomitas, bueno, las gomitas a base de pectina, la pâte de fruits, que son veganas. La primera, la de tomate asado con romero y aceite de oliva, fue una prueba que hice hace poco, hace un mes, y a la gente le gustó un montón, así que como que ya vino para quedarse. Y el resto, si se fijan, es fruta, y tratar de, cuando uno compra gomitas, incluso en París, son todas de un sabor, pero aquí también tratar de mezclar 2 sabores. Los marshmallows rellenos, aquí calafate en el de ulmo, vainilla, castaña, naranja, productos de temporada, lo mismo.
Los mantecados, que también es una preparación española, que allá me encantó, que se llaman polvorones, que al final la base es grasa de cerdo, por eso se desarman, porque no hay agua. Pero traté de cambiar un poco la receta para que no sea tan pesada y usar pastas de frutos secos. Por ejemplo, si se fijan, hay uno de avellana, uno de nuez y uno de maní. Chocolatina también, también doy las gracias de que me ha tocado la oportunidad de poder viajar mucho. Me fijan, hay varios moldes diferentes y yo miro esta foto y, por ejemplo, uno me lo compré en Japón, el otro en Bélgica y en Alemania. Entonces, cada vez que voy a un país de vacaciones, voy a ver moldes. Porque también, como les decía, me gusta marcar la diferencia y traer cosas que acá yo sé que no voy a encontrar y que no voy a ir a otra pastelería y nadie más va a tener. Entonces aquí traté de usar también para un evento chocolate blanco caramelizado con tocino, sal ahumada y maní. Acá también más chocolatina. Bueno, nada tiene, como repito, nada tiene colorante ni esencia artificial. Al final, yo siempre voy y compro ingredientes. Voy y compro qué hay, frutas, qué tipos de chocolate, pastas puras, y después empiezo a armar como el menú. Ya, este viene con este, como un food pairing, por decir. Caramelos duros. Bueno, este fue como el primer formato. Si se fijan, uso harto el yuzu, que me encanta, es un cítrico japonés, que acá en Chile igual se encuentra harto, venden en formato líquido y en pasta. Como para mostrar otras cosas. Y bueno, hice este formato, pero lo quería hacer en formato de paleta. Y me compré hace poco por internet estas paletitas. Entonces esta es como la evolución. El caramelo duro y le agregué un poco de calafate en polvo, que es el mismo calafate que me traje de Punta Arenas. Y la de la izquierda es un caramelo que sabe prácticamente a After Eight, que es chocolate con menta fuerte. Fíjense bien que aquí, por ejemplo, está uno es chocolate y yuzu. Para mí siempre los uso como referencia para las pruebas porque son muy diferentes. Por ejemplo, el yuzu es un cítrico que es muy ácido, estamos hablando de un pH menor de 3, 2,8. Y el chocolate, finalmente uso pasta de cacao, que es el cacao 100% o licor de cacao, que al final es duro, o sea. ¿Y cómo hacer para que una receta con ambos productos te quede igual? Esa es la gracia, como por ejemplo, de la formulación. Entonces, por ejemplo, aquí hice una prueba, porque ahora cuando abra tienda quiero tener una máquina de helado soft. Como les decía, los helados son mi otra pasión. Entonces aquí hice como la misma receta, pero también chocolate y yuzu. Si se fijan, son los mismos sabores. Pero entonces la gracia es buscar el equilibrio. ¿Cómo hacer que con estos ingredientes te quede la misma textura? Y hace unos meses me contactó esta empresa que se llama Austral Hemp, que ellos tienen un invernadero en Casablanca. Para mí esto es todo un mundo nuevo, yo solo las preparo. Que tienen un invernadero con plantas de marihuana, pero que no tienen THC, que solo tienen CBD, que es la parte medicinal, que están autorizados por el SAR y que se usa mucho, por ejemplo, en remedios para gente con cáncer y con artritis, porque estamos hablando de que el CBD es la parte de que te relaja, te calma y te ayuda a dormir bien y te calma los dolores y la cabeza, etc. Entonces ellos me pidieron esto, si les podía crear estas gomitas, y primero comenzó con una y ahora salió a la venta la otra y les ha ido súper bien y yo me alegro mucho por ello. Para mí es todo súper nuevo porque también hubo que hacer pruebas y los test de laboratorio, es como otro mundo. También he participado en varias cenas y eventos, por ejemplo, se hizo hace 2 años la cena beneficencia para la Roja Dulce, para que pudieran ir a París, donde hice una bolsita de
de dulces para cada persona. Este año participé en un congreso que organizó Gustavo Sáenz, hice un brunch con la Pamela Fidalgo, y lo último que hice que participé fue en el Fórum Solidario de Sweet for Chefs, que por la pandemia nos dimos cuenta de que había mucha gente que necesitaba ayuda. Entonces nos juntamos 12 chefs a hacer este congreso, donde todo lo recaudado, y fue un montón, y quedamos súper contentos porque llegó más del doble de las personas de que habíamos esperado. Y fue todo para 2 organizaciones, una era una olla común y la otra era para unas personas que hacen alimentos para niños pequeños, sobre todo los que están esperando ahí afuera de la embajada. Y fue algo muy bonito, que yo feliz volvería a repetir. Y también, como decía, muchos artículos, y estoy súper agradecida porque al final tuve la oportunidad de conocer a todos estos periodistas gastronómicos, y son todos un 7, y todos me han ayudado con mi emprendimiento, con mi pequeño emprendimiento, y he aparecido varias veces. Estas son entre el año pasado y este año, y la última fue ahora para la Chef y Hotel, donde me hicieron un artículo bien grande y quedó súper bonito, donde cuenta también como un resumen de mi historia, de los dulces, de por qué los hago, etc. Ay, bueno, se me olvidó comentar algo de que el año pasado me gané como el premio por la Municipalidad de Providencia, porque yo vendía las ferias, o sea, las ferias eran por la Municipalidad de Providencia, y me dieron el premio a mí y a 3 mujeres más de Mujer Emprendedora del Año. Y eso se me había olvidado, pero me lo dieron en diciembre. Y eso como que me ha ayudado un montón con todo este proceso, y de hecho esta semana me puse a buscar locales para poder abrir por fin. Y esa es mi historia muy resumida. Muchas gracias a todos y los espero con las preguntas. Camila, nos dejaste babeando. Increíble tu historia, te felicito por las ganas, te felicito por el hambre de seguir estudiando y siempre ocupando para bien tu tiempo, así que eso lo destaco muchísimo. Me encantó el tema del detalle de tus moldes, que es una muy buena forma de complementar los viajes, así que adelante. Don Gabriel Pinto, docente de Concepción, va a ser el que va a tutoriar ahí con las preguntas, así que felicitaciones, Camila. Muchas gracias. Súper bien, Camila, muchas gracias por tu presentación. Les comento de que el chat está muy bien, hay muchas preguntas, esperamos poder responderlas todas o la gran mayoría. Y partimos con una que es anónima y preguntan, Cami, ¿cuáles son los puntos negativos de la pastelería chilena y qué crees que hace falta, ¿cierto?, para poder hacerla mucho más reconocida? O sea, pastelería chilena, ¿te refieres a productos chilenos? O sea, como los empolvados, los alfajores, ¿eso? ¿O... Sí, yo creo que es un poco más tradicional. Bueno, la verdad, solo mis mejores amigos lo saben, pero yo como mucho dulce, mucho, y pucha, para mí un empolvado, yo me como una caja de empolvado sola, y el empolvado es lo más simple que hay y no necesita más. Más que las preparaciones, es usar buenos productos, porque igual uno dice, ya es que esté más barato, o sea, este tipo de harina es más barato, ya, pero igual mejor comprar uno un poquito más caro y cobrar un poquito más caro, porque si yo como algo y no me gusta, no lo voy a volver a comprar, aunque sea lo más barato que hay. Y también darle una vuelta. Por ejemplo, yo he hecho empolvados y a veces, no sé, que pegar un empolvado. En vez de manjar, hacer un manjar casero o hacer una mermelada de murta, o en vez de azúcar flor ponerle harina tostada, como darle vuelta y que tu producto sea más reconocible, porque si yo veo un empolvado, para mí es un empolvado, pero ¿cómo darle una pequeña vuelta? No sé si se entiende. ¿Y cuál era la otra pregunta?
bueno, ¿qué crees tú que le falta para ser reconocida un poquito más internacionalmente a la pastelería chilena? Es que igual al final, tú ves, la pastelería chilena es merengue, manjar y crema pastelera. Hojarasca. Sí, po. También eso, si van a hacer algo, un berlín con pastelera, por favor, hagan la pastelera, pónganle ralladura de limón o de naranja, pero eso de, yo voy a una pastelería y son todas polvos con agua. Háganse notar un poquito, o una pastelera con chocolate, imagínate, un berlín de pastelera de chocolate. Yo creo que eso también denota un poco el cariño y el amor que le colocas a la elaboración. O sea, yo creo que si haces una pastelera como tú lo dices desde cero, estás entregando y estás aportando mucho más al producto que si, como tú dices, compras algo más bien industrializado. En el caso de hacer pastelería formalmente, sí. Ujú. Mira, también nos pregunta acá Catalina, después de un tiempo de práctica en la cocina, nos pregunta cómo lo haces para que los productos tengan siempre el mismo sabor o el mismo nivel de dulzor que otros, considerando que muchas veces los productos pueden cambiar, no sé, el mismo producto en 2 estaciones del año diferentes puede modificarse. Ujú. Es que también depende del área donde trabajes. Por ejemplo, cuando es restaurante, da lo mismo. Por ejemplo, en Boragó llegaban productos y ya se hacían 10 postres y se cambiaban. Entonces, como que no se necesitaba eso. Pero si tú tienes, es que igual, por ejemplo, eso, yo uso mucho eso de producto de temporada. Porque tú haces ese producto y ya no está. Pero si tú quieres hacer una vitrina y tener el mismo producto siempre, al final por ejemplo, tratar de no cambiar de proveedores muy seguido, o si vas a hacer tu propia mermelada de frambuesas, compras 20 kilos de frambuesa, la procesas, la porcionas y la congelas y así tienes todo el año y te aseguras que es la misma. Pero si tú Claro. tienes postre que tiene frutillas frescas, la frutilla fresca no es la misma de enero que de julio. Entonces yo creo que ahí tendrías que sacar ese producto y tienes que ir jugando con la estación, porque si la estación no te da el producto, lo cambias nomás y haces un manjar lúcuma, por ejemplo, que lúcuma, Claro. que es mucho más Mira, nos especial. comentaste mucho que en este invención, creación de platos, te ha tocado mucho el ir haciendo muchas pruebas. También nos preguntan si alguna vez te equivocaste en las medidas o los sabores, los niveles de dulce. Ejemplo, que te haya quedado algo muy dulce o algo muy amargo. No sé si tienes algo ahí con esa experiencia. O sea, para mí al principio la pastelería, en Boragó, por ejemplo, fue prueba-error, todo. Pero la gracia es que yo siempre soy muy top y anoto todo. Entonces, si anoto lo que hice, veo el resultado, ya muy dulce, se reemplaza. O muy duro. Y a veces cuando algo no me resulta, le doy otra vuelta. Por ejemplo, una vez hice una gomita, pero no me di el pH y necesitaba un pH sobre 3,7 y estaba súper bajo, entonces la gomita no gelificó y era una mermelada. Entonces utilicé esa mermelada para hacer un relleno de macarrón. Y al final todo lo tiene como, a todo le puedes dar una vuelta. Si no te resulta, lo arreglas a menos que sea algo quemado. Y errores he tenido muchos, pero después en el VAS como que me empecé a estudiar la química culinaria. Como, ¿qué hace esto? El pH, ¿en qué influye? El gelificante, si se congela, si hace sinéresis, si es higroscópico. Y después de aprender todo eso, como que nunca más tuve prueba de error. Como que yo ya sé cómo me va a quedar. Entonces, como también hay que estudiar mucho esta parte de la química. Porque nos llegaría a ser una receta, si tú tienes una receta de gomita, la típica de frambuesa, pero si tú la quieres hacer de limón, es otra receta totalmente diferente, porque estamos hablando de que son otros sólidos, otro poder edulcorante, otros grados Brix, otro grado de acidez, entonces todo eso te influye. Bueno, ahí es súper importante conocer los productos, conocer los procesos y siempre estar estudiando. Mira, también nos preguntan, Melanie, en cuanto a los frutos del bosque magallánico que tú nombraste, ¿cómo lo haces para viajar? Bueno, cuando podías viajar, en avión, por ejemplo, ¿lo sellas al vacío o algo así? ¿Has tenido algún problema, por ejemplo, para traer productos de fuera a Chile o entre Chile? O sea, sí, mira, me ha pasado de todo.
Pero yo ya he aprendido porque llevo 10 años haciéndolo. Por ejemplo, Punta Arenas, compro todo al vacío, congelado. Lo traigo y llega igual de congelado. Y no pasa nada, si tú viajas dentro de Chile, tú puedes llevar todo, así, toda la fruta cruda, fresca, da lo mismo, porque nunca te van a revisar. Solamente si tú la traes de afuera, pero también, por ejemplo, yo me aprendí las reglas del SAC, todas las leyes. Por ejemplo, cuando fui a Buenos Aires el año pasado, estaba lleno de pistacho crudo, verde, fluorescente y a 8 lucas el kilo. Y acá sale 30 el tostado con cáscara. Pero tú no puedes entrar, por ejemplo, el fruto crudo, no lo puedes entrar, pero sí el fruto tostado o el crudo hecho harina. Entonces yo me traje la harina de pistacho, cruda. Ah, claro. Entonces hay que como que aprenderse las reglas. Y siempre declarar, siempre. Aunque traigas chocolate y el chocolate, tú sabes que no te lo van a quitar, declaras sí que trae chocolate y te dejan entrar. Por si acaso. Nunca me han quitado nada. Aquí estamos hablando cuando me vine a España. Me traje 1 kilo de abatonca, me traje 250 gramos de vainilla, me traje muchísimas cosas que de hecho debería estar en la cárcel, pero hay que declarar. Pero no lo hagan. No nos arriesguemos, pero No. es súper importante, como tú dices, manejar el tema de la ley del SAC y cómo poder, ¿cierto?, ir justificando las cosas. Mira, también nos preguntan, por ejemplo, bueno, todos sabemos que hay mucha gente que te sigue en redes sociales y quizás te ve a ti quizás como un referente, y un poco lo que tú hiciste en tu carrera, y nos preguntan cómo hiciste para postular al máster con la beca, ¿cierto?, en el BASC, y cómo poder trabajar junto allá con ellos. ¿Cómo fue un poco ese proceso? O sea, es que yo hice el máster y allá supe que estaban las becas. O sea, hay becas para todo tipo, pero tú puedes tomar la beca, pero no es nada, te pagan 300 euros. Solo si tú estás estudiando ahí. Y es mediante entrevistas y no tiene mucho que ver eso. Además era con viceestudiantes. Yo para trabajar allá tuve que devolverme a Chile esos 3 meses, sacar la visa de trabajo y volver. Ah, perfecto. Mira, nos preguntan también, bueno, tenemos mucha gente conectada e interesada, y nos preguntan por los dulces veganos. ¿Tú tienes algo en tu recetario? ¿Trabajas con productos para personas con este tipo de condición que no coman carne o productos de origen animal? O sea, tengo varios productos veganos, pero son veganos por coincidencia, no es porque yo haya querido que sean veganos. Por ejemplo, los caramelos duros, las gomitas, porque bueno, en Chile generalmente las gomitas son a base de gelatina en polvo, de cerdo, animal. Pero las que hago yo son a base de pectina. Y la pectina generalmente viene del albedo de los cítricos o de la manzana. Y tengo un par de cosas veganas, pero igual se pueden hacer un montón de preparaciones veganas. Por ejemplo, los macarrones, ahora están tan de moda hacerlos veganas en vez de clara de huevo, con proteína de papa. Pero al final yo no lo voy a cambiar porque una persona de cada 1000 me pregunte. Cambiar toda una preparación. Claro. Pero en Chile cada vez es más fácil encontrar pastelerías veganas. De hecho, yo hay un montón. Sin gluten, sin azúcar, veganas. Igual es más complicado porque hay muchas cosas. La mayoría de la pastelería es crema, mantequilla, huevo. Entonces como es más complicado. Súper. Mira, los que te seguimos, porque me considero también, te sigo en redes, vemos que trabajan mucho los macagón, ¿cierto? Nos preguntan, Francisca, ¿qué tipo de merengue tú prefieres para esta preparación? Y también, bueno, he visto que haces macagón de diferentes frutos secos, así que si nos puedes contar ahí un poco cómo generas esta estabilidad más que nada en esta mezcla. Bueno, el macarrón al final es un merengue, que puede ser francés, suizo, italiano. Todas resultan, pero depende del resultado final que quieras, es el merengue que uses. Por ejemplo, el francés siempre crece más hacia el lado, el suizo es mucho más denso y te salen menos,
Yo siempre uso italiano, que es el más estable, porque también, por ejemplo, el francés, depende si tu clara estaba, lo ideal es que tu clara esté sobre 10 grados, porque si bajo los 10 grados la albúmina, la proteína de la clara, está dormida y no monta en su punto óptimo. Entonces, Claro. si lo hace francés, por ejemplo, si tú rompiste el huevo ahora o hace una semana atrás o está refrigerado ambiente, te va a cambiar mucho, va a ser muchísimo más inestable. Entonces, por eso siempre prefiero merengue italiano con clara temperatura ambiente. Claro. Y los frutos secos al final ha sido más como experimentar, porque tú tienes que ver antes de experimentar qué es la almendra, porque es harina de almendra, y siempre tiene que ser harina de almendra sin cáscara, porque con cáscara la textura no queda rica y es como macarrón barato y se ven los puntos café. Claro. ¿Qué es la almendra? Por ejemplo, la almendra, hay diferentes tipos de almendra, tiene un porcentaje de grasa de 60%, 62%, entonces tienes que ver el porcentaje de grasa de los otros frutos secos y empezar como a reemplazar y nunca procesar el fruto seco solo, porque a ver, si tú procesas quiero hacer harina de almendra, por ejemplo, y quiero que me quede finita, pero sin hacer mazapán, entonces yo la tengo que procesar con el azúcar flor. Porque Claro. si proceso la almendra sola, lo más probable es que termine siendo mazapán. Correcto. Mira, es súper importante, yo creo, eso, manejar la diferenciación entre uno y otro, siempre con este producto del macarrón, como que hablan que el merengue, no sé, francés, hay que dejarlo reposar, que sé que es cierto que genera esa como película sobre él antes de hornear, con el italiano que se puede cocinar de inmediato. Bueno, que gran parte de esto es mucho hacer, ¿cierto? Ir probando cómo te resulta a ti, porque tu cocina va a ser diferente a la de demás personas, obviamente. Sí. Mira, y para poder ir como terminando con las preguntas, bueno, hay muchas con relación al máster que hiciste, cómo poder postular, cómo poder llegar, como que todos están así como, es algo quizá que todos quieren hacer, pero quizá algo mucho más cercano y te preguntan si alguien quisiera estudiar pastelería, por ejemplo en Santiago, ¿dónde podría acudir? ¿Tú dictas clases? ¿Tienes algún lugar tuyo para poder hacer clases? ¿O dónde tú recomiendas sacar este máster? Es que, por eso, pastelería es muy amplia. Depende si la persona ya estudió cocina o no estudió cocina o quiere... Depende mucho de eso. Por ejemplo, yo doy clase en el Cordon Bleu, que a octavo semestre, que es el último antes de graduarse, y ahí todas mis clases son de esto, de la química culinaria, de los azúcares, edulcorantes, de los gelificantes, texturizantes, pero estudiar pastelería, no sé, yo sé que está Arte Bianca, y ellos tienen como un grado de pastelería, pero la verdad Algo es que así. yo clases doy, pero cada vez menos, porque como tengo un montón de proyectos paralelos y ahora estoy como enfocada en abrir la dulcería. Pero, por ejemplo, ahora tenía que dar en Valparaíso, tenía 2 clases, y en Brand Academy, pero todo se ha movido y clases Claro. online no estoy dando tampoco ahora. Sí. Bueno, dejamos a toda la gente cordialmente invitada que te pueda seguir en redes sociales. Ahí obviamente van a poder ver mucho más de tu trabajo y lo que vas haciendo y cómo vas avanzando. Así que bueno, esas serían las preguntas del día de hoy. Te damos las gracias por poder responder. Gracias a ti. Muchas gracias, Camila. De verdad, un tremendo aporte para la pastelería nacional. El rescate de lo nuestro es súper importante. Meto la cuchara como cocinero y entiendo que falta también un poco de tiempo y de dedicación de parte de nosotros para poder empapar más a la gente de la pastelería tradicional o de nuestros ingredientes. Bueno, con esto vamos a cerrar el Chef Talks de hoy. Camila Fiol, tremenda representante chilena. Nuevamente gracias y cordialmente quiero invitar a toda la comunidad Duo QC al próximo miércoles, que vamos a tener a otra Camila, también pastelera, en este caso es Camila García, y están totalmente invitados para el próximo miércoles 9 a las 11:30 de la mañana
acá un nuevo Chef Talks, así que Alan Callens, me despido, su servidor, espero que hayan disfrutado y contesten la encuesta que está en el chat, por favor. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias. Chao. Chao.